Buenas noches. Buenas Hola, noches. Hola. Hola Sandra, buenas noches. Hola. Ay, hola. Hay Hola, muchas buenas noches. conocidas. Hola, Ivonne. Pues, Qué bueno verles. Hola. pasa, pasa a la diapositiva inicial, Sandris. Ay, voy, perdón. Listo. Listos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Ya. ¿Quién sacó Hola, por ahí buenas el noches. libro? Hola. Es yo, Sandrita. Sí, qué rico verte por acá. Buenas noches. Ay, bueno, muchos estamos de la clase de ayer repitiendo jornada nocturna. Qué bueno. Bueno, pues bueno, yo creo que arranquemos de una, ¿cierto? Listo, bienvenidas y bienvenidos. Qué rico verles por acá, que hayan atendido a esta convocatoria para este espacio. Em, bueno, yo soy Sandra Barreto, terapeuta del equipo de Caminamos. Y estoy junto con Álvaro acompañándoles hoy. Este espacio hace parte está en el marco del curso para ejercer psicoterapia transpersonal, en el cual varios de ustedes están inscritos, pero asimismo es un espacio abierto también, digamos que no pasa nada si no hacen parte del curso. Vamos a estar charlando un poquito alrededor de la práctica de la meditación y por qué es relevante en el ejercicio terapéutico, ¿cierto? Para nosotros como terapeutas. Esa va a ser como la primera parte del espacio y después vamos a tener una práctica. Vamos a guiar una práctica por ahí unos 15, 20 minuticos, que también es rico acabar el día practicando y como sintiéndonos. Y eso va a ser, ¿cierto? La idea es como poder experimentar qué es esto de lo que hablamos y ojalá empezar como a sembrar semillitas para que se vuelva un hábito. Eso, ese será el espacio. Listo, Alvarito. Bueno, ah, bueno, buenas noches también, todos, todas. Ya como Sandra lo mencionó, Álvaro Iván Valencia, también hago parte del equipo de terapeutas de Caminamos. Y bueno, confiando en que la experiencia que vamos a tener el día de hoy, pues sea de provecho para el trabajo que cada uno está realizando, tanto a nivel personal como en esa, en ese acompañar a las otras personas. Entonces, am, quisiera proponerles que iniciemos nuestra charla con un experimento. Al final, no hay nada mejor que poder conocer la meditación desde una experiencia directa. Entonces, vamos a hacer una meditación de un minuto donde yo tomaré el tiempo. Y durante ese minuto, la invitación es a que cada una simplemente sienta su respiración natural y observe qué pasa con la mente. ¿Sí? Observar con curiosidad qué ocurre con la mente durante ese minuto. Y luego podemos quizás compartir un poquito sobre lo que se dan cuenta. Entonces, para iniciar, entonces, pues invitarles a que adopten una postura que sea cómoda, una postura en donde el cuerpo esté suelto, relajado. Preferiblemente que los pies estén bien puestos en el piso, apoyados, las manos descansando en el regazo. Y si se siente bien, podemos mantener los ojos abiertos, dirigiendo la mirada a un punto fijo al frente. O si lo prefieren, en esta ocasión podemos también cerrar los ojos.
mucha suavidad, vamos a llevar la atención a la respiración natural y observamos con curiosidad lo que ocurre en la mente durante este minuto. La suavidad, vamos a ir abriendo los ojos. Volvemos acá. Bien. ¿Qué notaron o qué les llamó la atención de ese minuto? ¿De qué se dan cuenta? Quien quiera participar puede levantar la manito o puede simplemente escribir en el chat. Dale, Andrés. Yo, lo que siempre me sucede cuando intento meditar, que no es mucho hasta ahora, y es que me cuesta solo estar al darme la libertad de respirar como quiere y de pensar en la respiración, entonces me esfuerzo por respirar bien, cosa que normalmente tal vez no hago y ahí ya estoy poniendo mente en respirar bien, no solo en sentirla. Y todo el tiempo me siento como casi que en la mente hago esto trayéndome. Si me voy, me traigo o me alejo con la mente como que lo hago con las manos. Mm, y siempre ha sido así. Me ha costado mucho meditar y por eso no lo hago de manera constante. Bien, bien, eso. Eso es ahí. Nombras varios aspectos que te das cuenta, ¿no? De la dinámica de tu mente. Uno es esta predisposición a involucrar el pensamiento en el acto de respirar, ¿no? Y que termina entonces volviéndose casi como un esfuerzo, esto de volver otra vez, de traer acá o de apartar, ¿no? Esos pensamientos. Bien, gracias Andrés. ¿Alguien más que quiera comentar, compartir, qué notó, qué observó, qué le llamó la atención? En el chat, Alvarito, si quieres, puedo leer un par de comentarios que hay allí. Dice Nicolás Reyes, un tren interminable de pensamientos, los pendientes, los planes, lo que no hice, lo que debo hacer. Respiro y me vuelvo a distraer. Mm, Bien, mm. entonces allí Nicolás, ¿no? Nombra el hecho de la mente, un tren de pensamientos, ¿verdad? Y, ese, y esa, y esa dificultad de poder
traerla a la respiración o al momento presente. Seguramente siendo ese un hábito, ¿no? Que es cotidiano, solo que en este momento te percatas de ello. Bien, gracias, Nicolás. Y Liliana dice, es increíble cómo puedo bajar mi revolución del día. Una paz increíble que no quiero que se acabe hasta el punto de molestarme cuando me traen de vuelta. Mm. Eso, darte cuenta de que esa capacidad está en ti, ¿no? Esa capacidad de bajar el ritmo, incluso si es un minuto, ¿no? Y el efecto que genera cuando eso se interrumpe, eso es parte de esa experiencia que se reveló, práctica. Gracias. Bien, yo creo que alguien más, sí, Mar tiene la mano levantada. dale, Mar. Hola, linda noche para todos. Espero que estén muy bien. A mí lo que me pasó fue que como que siento que a lo largo del día no soy tan consciente de mi cuerpo a veces y en ese minuto de silencio y de meditación como que sentí mi cuerpo, ¿no? Entonces como que estaba con los ojos abiertos, pero estaba sintiendo, estaba muy consciente de mi cuerpo, de qué zonas las siento como más cansadas, y eso me pareció también muy bonito, como que ese minuto de silencio también, si uno lo lleva, digamos que a lo largo del día, pues puede ser muy beneficioso. Gracias. Es reconocer la capacidad que tienes de sentir tu cuerpo y cómo ese sentirlo pues, genera una experiencia que tú nombras como bonita, agradable. Vale, bien. Entonces, un poco la idea con esta introducción es el hecho de poder darnos cuenta de cómo la percatación directa de lo que ocurre con la mente, sus dinámicas, sus patrones, sus hábitos, sus tendencias, las dificultades y lo que se siente agradable, es una constatación que al ser directa, pues adquiere, o un conocimiento adquiere una relevancia especial, muy distinto a que si yo, por ejemplo, o nosotros en la presentación les hubiéramos contado, ¿no? Lo que pasa con la mente normalmente cuando nos sentamos a meditar, ¿no? Tren de pensamientos, distracciones, es difícil poder mantenerla en el presente, eh, sensaciones agradables o sensaciones incómodas, todo eso lo podríamos haber descrito, ¿verdad? Pero el hecho de poder tener la posibilidad de mirar y sentir y experimentar esas dinámicas o esos procesos hace que ese saber y ese conocimiento eh, termine siendo mucho más significativo en muchos sentidos. Entonces, un poco la idea con nuestra charla del día de hoy es poder entonces ahondar, ¿no? En el valor que tiene la meditación como la posibilidad de no solamente nutrir el conocimiento que ya podamos tener alrededor de la mente o de la psique, sino también el valor que tiene el poder hacerlo para el acompañamiento terapéutico. Al siguiente. Estudiar la mente sin una práctica sistemática de autoobservación o observación interna es como estudiar un mapa sin recorrer el territorio. En un mapa podemos ver con mucho detalle relieves, desiertos, límites con el mar, planicies, montañas. Eh, Podemos tener entonces una buena idea de un territorio que está siendo representado por ese mapa. Sin embargo, eso es en el hecho de poder recorrer ese territorio en donde de verdad sentimos que conocemos aquello que estamos pudiendo explorar, ¿sí? Es un poco lo mismo con la mente. Um, Aquellas personas que todos acá de alguna u otra manera estamos interesados, ¿no? En
en ese conocimiento de los procesos mentales, de los estados de conciencia, de los impulsos, de las estrategias que usamos para, para interactuar con el mundo, de las maneras como percibimos o interpretamos, ¿no? La información que cotidianamente estamos procesando. Toda esa información es muy importante, ¿sí? Siguiente, Sandris. Y muchos de nosotros emprendemos una formación rigurosa y un recorrido intelectual sólido alrededor de ello, ¿verdad? Pero ¿cuánto de eso hemos podido verificar en nuestra experiencia directa? ¿O cuánto de eso hemos podido constatar a través de un método sistemático, riguroso, en donde cada uno de esos aspectos, que son inicialmente muy teóricos y muy conceptuales, los podamos vivir directamente, nuestra propia mente? Entonces, ese conocimiento sin práctica generalmente tiende a marchitarse en el sentido de que ah, solamente cuando logramos verlo, reflejarlo, ¿no? En lo que ocurre en el día a día, es cuando ese conocimiento adquiere vitalidad, se actualiza, tiene sentido para nuestra propia experiencia y nuestra manera particular de habitar la vida. Entonces, la formación en las teorías y perspectivas y enfoques y demás nos da un vasto mapa conceptual de la mente, pero sin una práctica directa de observación interna, pues ese mapa no se encarna, sino que se queda muy en lo abstracto. Alessandro. Entonces, desde el budismo, desde el Dharma, eh, se menciona que hay tres clases de sabiduría, o tres clases o tipos o formas de saber, ¿sí? Sin embargo, solo una de ellas teniendo un efecto transformador verdadero en nosotros. El primer tipo lo llaman el Sutta Maya Paña, y es un tipo de conocimiento o de sabiduría que se da a través de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que, de lo que proviene de fuentes externas, ¿sí? Entonces es un conocimiento prestado de otras personas, ¿sí? Que han seguramente recorrido un camino, ya sea espiritual o terapéutico, de valor, ¿sí? Eh, Cuando este conocimiento prestado lo podemos escuchar con la mente abierta, es como una semilla, ¿sí? Que, que se siembra en nuestra psique, en nuestra alma, ¿sí? Pero que como semilla, eh, no, digamos, tiene el potencial de desarrollar una comprensión profunda, pero todavía no. Luego vendría el Cinta Maya Paña, que es un tipo de sabiduría o conocimiento que se da a través de la reflexión, del análisis, de la discusión. Eh, Implica naturalmente un esfuerzo el poder masticarlo. Sin embargo, es un conocimiento que está muy en el nivel intelectual, ¿sí? En lo abstracto todavía. Camino de integración de este conocimiento es analizarlo con discernimiento, el poder de alguna forma empezar a reconocer qué de ese conocimiento empieza a generar resonancias en mi manera particular de entender la vida, de entenderme a mí, de entender a los demás. Entonces, aquí decimos que esa semilla entonces empieza a emerger de la tierra como un pequeño brote, pero que todavía es muy débil, ¿no? Y que todavía requiere condiciones externas para poder seguir creciendo. Y finalmente viene el Bhavana Maya Paña, que su naturaleza es que es una sabiduría que es vivida, que es experimentada, que proviene de la observación directa de lo que ocurre en mi mundo interior, ¿sí? Eh, Camino de integración, entonces, es la práctica, práctica para conocer directamente. Y este tipo de sabiduría, pues, viene representado ya siendo un árbol plenamente desarrollado y maduro, con la profundidad de sus raíces y con la
con la fortaleza de un conocimiento que proviene de la fuente más esencial y más importante, que es mi propia experiencia vital. ¿Sí? Entonces decimos que las dos primeras formas de conocer nos orientan, ¿sí? Tal como el mapa, son muy importantes, ¿no? El conocimiento teórico es útil, pues, porque no es lo mismo transitar un territorio sin mapa, ¿no? Corremos el riesgo de, de- de- de perdernos en un mar conceptual, ¿no? O de experiencias que no logramos del todo poder darle sentido, ¿no? Entonces el mapa, esas dos primeras formas es muy importante. Sin embargo, es la tercera forma, la sabiduría directa, la que realmente genera un efecto transformador, tanto en nosotros como en las personas que acompañamos. Siguiente. Entonces, decimos pues que la meditación es un método de conocimiento interior, en tanto nos permite entrar en la constatación de aspectos que son de suma importancia en general para las personas, pero más aún para aquellos que queremos acompañar a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder tener un acercamiento directo a la interacción de la mente y la materia, la mente y el cuerpo. Todos, de alguna manera, estamos familiarizados con la idea de cómo el cuerpo y la mente se influyen mutuamente. ¿Sí? Son dos aspectos de, del ser que están íntimamente interrelacionados. Pero de nuevo, esto puede ser una comprensión que aceptamos de manera muy, 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 muy mental, muy intelectual, pero que cuando podemos tener la oportunidad de la experiencia meditativa o incluso en psicoterapia, empezamos a reconocer cómo, por ejemplo, en el momento que percibimos algo a través de los cinco sentidos, el gusto, la vista, la escucha, la piel, generalmente siempre emerge una sensación. Todo estímulo genera una sensación en el cuerpo. Esa sensación a su vez activa unas reacciones internas que se manifiestan a modo de pensamientos, emociones o nuevas sensaciones que a su vez se expresan o se pueden expresar a través de las acciones. Entonces, esta interacción entre lo que ocurre en la materia, entre lo que ocurre en el cuerpo, las sensaciones y las formas como esto influye en la dinámica de la mente y a la vez como la dinámica de la mente influye en las sensaciones del cuerpo, es algo que de nuevo podemos constatar directamente a través de la meditación y que adquiere, como digo, una profundidad muy especial. Eh, las sensaciones corporales como espejo del inconsciente. Eh, el inconsciente como contenido que claramente, al cual no tenemos acceso, pero a lo que sí tenemos acceso es precisamente las formas como ese inconsciente se manifiesta a través de sensaciones sutiles que muchas veces están fuera de la conciencia, pero que cuando alcanzamos estados de quietud interior empezamos a percatarnos, no solamente de que están ahí, sino de las formas como generan reacciones, muchas veces automáticas, y al poderlas hacer consciente, entonces poder empezar a recuperar libertad, libertad de elegir qué hacer con eso que ocurre en mí, sin que esto sea una manifestación condicionada de mi pasado o de experiencias previas que haya podido tener. La impermanencia en acción, la posibilidad de reconocer cómo esos pensamientos, como el tren de pensamientos, todo el tiempo están cambiando, o las emociones, que a veces pueden ser muy intensas en un punto, pero inevitablemente empiezan a cambiar o a bajar su intensidad, incluso desaparecer. Lo mismo con las sensaciones, todo el tiempo están cambiando. Esta impermanencia es algo que solamente constatamos directamente a través de prácticas. Entonces, al siguiente. Entonces,
Hay habilidades y destrezas muy importantes que se desarrollan a través de la práctica de la autoobservación sistemática. Y una de ellas, quizás una de las más importantes, es esta posibilidad de hacer contacto con lo que está pasando en mí sin reaccionar. Ese hacer contacto sin reaccionar está en la raíz de lo que llamamos la presencia plena y la capacidad de contener el dolor el propio y del otro sin necesidad de evadir o sin evadir de manera reactiva. Entonces se habla con frecuencia, ¿no?, de la importancia de poder estar presentes eh, con lo que es en el momento en el que estamos acompañando a otro. Pero esa es una presencia que solamente se hace posible en la medida que aprendemos a acoger, a abrirnos a la experiencia interior sin reacciones eh, inconscientes o sin reacciones automáticas. ¿Verdad? Siguiente. Entonces, como dije, el mapa de la mente es útil y necesario, pero el territorio finalmente solo se conoce caminándolo. Y la meditación entonces nos da las raíces a ese conocimiento y lo vuelve en sabiduría viva que podemos poner al servicio de nosotros mismos y de las demás personas. Al siguiente. Entonces, quiero compartirles un relato que ilustra un poco esto que hemos venido conversando. Es un relato que viene de la tradición budista que se llama Nadología. Entonces dice así. Había una vez un joven profesor que realizaba un viaje por mar. Era un hombre altamente culto con un gran número de títulos universitarios, pero que tenía muy poca experiencia de la vida. Entre la tripulación del barco en el que navegaba había un viejo marinero analfabeto. Cada noche el marinero visitaba el camarote del joven profesor para oírle perorar sobre múltiples y variados temas. Estaba enormemente impresionado con la cultura del joven. Una noche, cuando el marinero iba a salir del camarote tras largas horas de conversación, el profesor le preguntó: Anciano, ¿has estudiado geología? ¿Qué es eso, señor? La ciencia de la Tierra. No, señor, nunca fui siquiera a la escuela, no he estudiado nada. Anciano, has desperdiciado la cuarta parte de tu vida. El viejo marinero se fue muy compungido. Si una persona tan letrada dice eso, seguro que es verdad. Pensó, he desperdiciado la cuarta parte de mi vida. Al día siguiente, de nuevo, cuando el marinero se iba del camarote, el profesor le preguntó: Anciano, ¿has estudiado oceanografía? ¿Qué es eso, señor? La ciencia del mar. No, señor, no he estudiado nada. Anciano, has desperdiciado la mitad de tu vida. Todavía más compungido, el marinero se marchó. He desperdiciado media vida. Este hombre tan letrado lo dice. También la noche siguiente el profesor preguntó al viejo marinero: Anciano, ¿has estudiado meteorología? ¿Qué es eso, señor? Nunca he oído hablar de ello. ¿Cómo? La ciencia de los vientos, la lluvia y el tiempo. No, señor, como le dije, ni tan siquiera fui a la escuela. Nunca he estudiado nada. No has estudiado la ciencia de la tierra en la que vives, ni has estudiado la ciencia del mar en el que te ganas la vida, ni tampoco has estudiado la ciencia del tiempo, que es algo que te encuentras cada día. Anciano, has perdido las tres cuartas partes de tu vida. El viejo marinero se sentía profundamente desgraciado. Si este hombre tan sabio dice que he perdido las tres cuartas partes de mi vida, es seguro que he perdido las tres cuartas partes de mi vida. Pero al día siguiente llegó el turno del viejo marinero. Entró a la carrera en el camarote del joven y gritó: señor profesor, ¿ha estudiado nadología? ¿Nadología? ¿Qué quieres decir? ¿Sabe nadar, señor? No, no sé nadar. Señor profesor, ha desperdiciado toda su vida. El barco ha chocado con una roca y se está hundiendo. Los que sepan nadar podrán alcanzar la orilla, pero los que no sepan nadar se ahogarán.
Lo siento mucho, señor profesor. Con toda seguridad, usted ha perdido toda su vida. Puedes estudiar todas las logías del mundo, pero si no aprendes neurología, todos tus estudios serán inútiles. Puedes leer e incluso escribir libros sobre natación. Puedes discutir sus aspectos teóricos más sutiles, pero ¿de qué te servirá si te rehusas meterte en el agua? Debes aprender a nadar. Entonces, al final, la invitación que queremos ofrecer es la invitación a aprender a nadar, para poder aplicar la existencia vital, los conocimientos que vamos adquiriendo a través de nuestra formación, entendiendo que solo de esa manera vamos a realmente desarrollar las destrezas, actitudes y disposiciones vitales para poder nadar en este río de la vida, a veces impredecible, a veces completamente cambiante, y, y de ese modo también poder ofrecer un acompañamiento desde ese lugar, ¿verdad? Desde el lugar existencial, que, que es el lugar que podemos de verdad brindar para, para ayudar a otros a hacer esa misma travesía. Entonces, siguiente, Sandris. Entonces, bien, con esta introducción, pues queremos entonces pasar a un poco a ofrecer, entrar un poco más en detalles, ¿no? Y es cómo entonces la práctica meditativa, la práctica de la autoobservación sistemática puede ser útil en el espacio terapéutico. Y ahí eso como empezando a tejer un poquito em, como estas ideas con la utilidad, ¿cierto? Como bajando un poco como a la práctica y al quehacer. Quisiera escucharles, como que se les ocurre a ustedes que puede ser como esta conexión, cómo puede ser útil, cómo se ve esto en la relación terapéutica, ¿no? Como en este espacio uno a uno. ¿Cómo la ven? Me gustaría escucharles un poquito. O cómo lo han experimentado también, ¿no? Desde el lugar que cada uno esté. Mm. Ana María, Hola. hola. Bueno, yo lo estuve pensando precisamente cuando hicimos la meditación al inicio Ujú. y es como esa dificultad que tengo de como de parar lo que estoy haciendo anteriormente y arrancar algo nuevo, como que me quedo en lo de atrás, como recapitulando y como atrás, atrás, atrás. Entonces, claro, si me voy a sentar como terapeuta ante un consultante y me va a empezar a contar ciertas cosas y yo voy a estar en la cita anterior o en la vuelta que estaba haciendo, entonces esta persona me va a estar contando con toda su fervor y con toda su entrega una cantidad de información valiosísima, importantísima, y yo voy a estar por allá hace 3 horas de mi vida, entonces no va a poder estar completamente presente para poder estar allí como terapeuta para el otro. Ah, chévere, chévere, como que hablas de la presencia, ¿no? Como Correcto. esto nos ayuda a traer como una cualidad o una calidad de presencia que se requiere para recibir al otro con lo que trae. Sí. Así es, claro. Ujú. Listo, gracias Ana. Bien, chévere. Listo. ¿Quién más quisiera como agregarle a esta sopita? Ahí yo no veo quién tiene la Andrés. Ya. Tres tienen la mano levantada. Andrés, es que Bueno, no soy terapeuta, pero en- he tenido la duda de dónde está la relación entre la meditación, me parece maravillosa, no me considero bueno, no, para nada, pero igual cuando lo hago, así sea un par de minutos, me cambia, me mejora el ritmo, me mejora el tiempo que sigue. Pero entonces no encuentro bien la relación entre eso, cuando medito, y
estar en presencia, que si es algo que practico, no diré permanentemente, pero pues que lo busco mucho en mi día a día, en todo el momento, y no relaciono lo uno con lo otro. Entonces me gustaría conocer esa conexión. Adicionalmente, si puedo aprovechar para hacer una pregunta sobre algo que mencionaron ahora de las sensaciones corporales como espejo de lo inconsciente. Mm, aprovecho, si en algún momento de la charla pueden ahondar un poquito en eso, lo agradecería. Listo, Andrés, chévere, chévere. Y yo te quisiera devolver la pregunta un poquito indagando ahí, que ¿cómo es esto? ¿Cómo es para ti? Entonces, ¿cómo es para ti traer la presencia cuando dices, como yo puedo estar presente, me conecto con la presencia y no sé cómo se relaciona con lo que hago cuando me siento a meditar? Eso fue lo que entendí, ¿cierto? Sí. Ujú, ¿Cómo? Si estoy en una conversación, pues ujú. verdaderamente estoy ahí. Si estoy caminando, digamos, la mayoría del tiempo estoy escuchando cosas, audios a Josema, Ajá, pero si quiero, puedo estar absolutamente presente y ajá, sí, en el momento, o si quiero estar limpiando, como que puedo poner los pies en la tierra y sentirme en el momento y mm, así esté haciendo absolutamente nada. Entonces yo decido si quiero hacer más cosas, si quiero tener mi mente en otro lado o si la quiero tener ahí. A eso me refiero con presencia. ok, Entonces no relaciono esa capacidad, que es lo que entiendo que se está buscando sí, con la meditación. Y entonces me gustaría, porque me sirve como estímulo, saber cómo la meditación me ayuda a claro. mejorar esa presencia. Chévere, y traes elementos muy chéveres, ¿cierto? Como como lo interpreto es estar muy sintonizado con tus sentidos, ¿cierto? Como escuchando, sintiendo, viendo, ¿cierto? Esa es la presencia, ¿no? Como muy en el aquí, ahora, en el presente, ¿cierto? Con lo que sea que está pasando, ¿sí? De hecho, esa es una forma de definir a veces la práctica meditativa de este tipo de meditación que ahorita Álvaro les va a contar un poquito como algunas clasificaciones, pero acá estamos hablando de una meditación que llamamos contemplativa o de una categoría de meditación que se llama contemplativa, que es poder contemplar, ¿cierto? Lo que hay, lo que sea que hay, ¿sí? ¿Qué es eso que estás diciendo? Hay una forma de decirlo que a mí me gusta mucho porque es muy simple y se, se habla como de la meditación en la vida diaria, pues como de manera informal, y es hacer lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo, ¿cierto? Como que es la presencia, como estar full ahí en lo que sea que estés haciendo, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué haces cuando meditas? Si no haces eso, ¿qué es lo que haces cuando Ah. meditas? Sí, Como no estoy haciendo nada, entonces la mente está volando, la mente no está haciendo nada tampoco. Bueno, la mente no está solo caminando, observando, no está solo escuchando a la otra persona. ajá, Entonces busca otras cosas. ok, 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 ok. Entonces como que cuando te sientas a meditar, como que no hay una acción y no estás como en estos estímulos externos, ¿cierto? Entonces como que pierdes la presencia, es como te voy Sí, entendiendo, ¿cierto? Y te vas, ¿cierto? Ok, bueno, chévere, chévere eso que traes. Em, Porque eso nos habla como de qué es lo que observamos cuando nos sentamos a meditar, ¿no? Es como nos sentamos a observar y qué observamos, ¿cierto? Entonces, claro, si bien podemos observar lo que pasa afuera con nuestros sentidos, como decías, eso también pasa en la meditación, ¿cierto? Podemos sentarnos a ver, ¿sí? Y darnos cuenta qué nos pasa con lo que vemos o a escuchar, ¿sí? Como a estar atentos con lo que pasa. Eh, y también podemos sentarnos a observar lo que nos pasa adentro, ¿cierto? Como lo que pasa afuera que captamos con los sentidos externos y lo que pasa adentro, que esto se llama ahora, pues le dicen como interocepción, ¿no? Que es lo mismo, como lo que captamos con los sentidos internamente, ¿cierto? Y entonces ahí empiezan a aparecer también las sensaciones corporales, ¿cierto? Un dolor, por ejemplo, es algo también que pasa cuando estoy sentado, ¿sí? O una emoción que a veces emerge. Me doy cuenta que tengo el pecho espichadito, o tengo un vacío en la boca del estómago, o que tengo un nudo en la garganta, y eso como que me da tristeza, ¿no? Como que
eso también observo, ¿sí? Y también observo mis pensamientos. Cuando mi mente se va por allá, también es algo que está pasando, ¿cierto? Entonces, como que eso también es lo que observo cuando me siento a meditar. ¿M? Y un poco respondiéndote en esa medida, ¿cierto? Como que lo que afinamos es el poder estar con lo que sea que aparezca, ya sea la voz de Josema en las charlas, ¿cierto? El pajarito o el dolor de estómago o el pensamiento en la porra, ¿cierto? Como que todos estos son cosas que pasan de las que me doy cuenta, ¿sí? Cuando emergen en el presente y en esa medida estoy en presencia con lo que hay. ¿Te hace sentido? Como la conexión ahí, poquito. Sí, solo que creí que entonces la idea era quitar todo eso. Ajá, En bueno. diferentes tipos de meditaciones, pues. Sí, sí, pero sí, y de pronto como formas de entenderlo también. Y yo creo que eso está chévere. Tu pregunta está muy chévere porque aclara muchas cosas y es qué es lo que sentimos que es el objetivo cuando nos sentamos a meditar. Y muchas veces pensamos, ¿cierto? O nos han dicho que es dejar la mente en blanco, ¿no? Como que no pase nada. Y no, ¿sí? Como que es darnos cuenta de lo que sea que está pasando, ¿sí? Y si a veces la mente está rebotada con mil cosas, pues eso es lo que observo, ¿sí? Y puedo amablemente como traer la mente, no sé, a la respiración o a donde quiera que esté, em, y ella solita se va a ir porque eso es lo que hace la mente, ¿sí? Y como decía Álvaro, lo que me siento es a darme cuenta cómo es que funciona esta vaina, ¿sí? Y es que funciona distrayéndose, se la pasa distrayéndose. ¿Sí? Y eso es, ¿no? Entonces es como que me voy dando cuenta cómo funciona. Y en esa medida se va quietando sin que ese sea el objetivo, ¿sí? Como que la medida en que le permito ser, sin pelear, ¿no? No te distraigas, estoy haciéndolo mal. Eso es un pensamiento más, ¿cierto? Entonces como que permites que esté como sea que está haciendo y pues solita va pasando. Normalmente lo que pasa es que se va quietando. ¿M? Eso, pero bueno, ahorita para soltar acá un poquito, ahorita en la práctica lo vamos a experimentar un poquito, ¿sí? Sí, muchas Pero gracias. ahí, eso, hilando. Gracias a ti por tu pregunta. Álvaro, Y bueno, hay un comentario que ahorita si quieres lo leo, pero simplemente quería agregar brevemente sí, a Andrés, es que los estados de presencia suelen ser muy frágiles. Eh, Nos podemos estar presentes, pero de un momento a otro estar distraídos y otra vez volvemos a estar presentes. Entonces esa fragilidad de los estados de presencia en parte se deben a que no somos conscientes de aquellos aspectos en nuestro mundo interior que irrumpen eh, y nos distraen de alguna manera o nos llevan o nos enganchan en los pensamientos. Entonces, en la medida que profundizamos en el autoconocimiento y empezamos a reconocer, por ejemplo, que hay ciertas sensaciones incómodas que son difíciles de sentir, ¿no? Y que cuando aparecen esas sensaciones, noto que la tendencia de mi mente es a pensar en cierto tipo de cosas, ¿no? O a darme cierto tipo de relatos. Esa conciencia de cómo una sensación agradable, desagradable, activa la mente, esa familiarización, ese poder mm, darme cuenta de ese patrón, es lo que eventualmente me va a permitir que cuando esa sensación vuelva a emerger, ya sea en una meditación o ya sea en una sesión terapéutica, ya no haya un impulso tan fuerte de la reacción, porque ya lo conozco, ya estoy familiarizado corporalmente, sensiblemente a esa sensación. Entonces, al final, pues es un poco el hecho de que a la medida que nos auscultamos más profundamente, los estados de presencia se van haciendo más y más estables y más posibles, ¿no? De sostener en el tiempo, mientras sigamos siendo todo un misterio para nosotros mismos, digo, nuestra psique siga siendo un misterio, una caja negra, pues es fácilmente cualquier cosa que emerge en ella, pues nos va a dispersar.
Algo así intuía ahora. Me lo aclaras muchísimo. Muchas gracias. Nicolás. Hola, hola, buenas noches con todos. Buenas noches. En lo personal, tengo algunos años intentando meditar. Mm, Uso una aplicación, Headspace, seguro la conocen, mm, y siempre me siento un poco perdido, ¿no? Porque no hablo de esto con nadie. Entonces no tengo otras referencias, no tengo más que la aplicación. Pero desde hace algún tiempo acá estoy escuchando algunos podcasts. Y hay una cosa que me venía ahora que Andrés comentaba, y es que alguien decía en un podcast que uno no se sienta a meditar, ¿no? Sino como que la meditación sucede. Cuando tú estás dispuesto, te dispones a intentar meditar y de pronto sucede, ¿no? Entonces, pero además tengo una duda, ¿no? En esta exploración solitaria, digamos, ¿no? Porque lo que yo voy entendiendo por mi lado es como que me concentro en mi respiración, sigo el aire, entra, vacío mi estómago, lo dejo salir una, dos, tres veces, pero de pronto vienen otros pensamientos y me distraigo. Y como tú dices, amablemente regreso a mi respiración otra vez. Entonces estoy en este, ¿no? En este ejercicio que nunca termina, ¿no? Y me hacía sentido el ejercicio el que nos invitó José en una de las clases anteriores, donde él decía morimos en cada segundo, ¿no? Y nacemos en el siguiente. Y eso me pareció súper chévere porque me ayudaba a dejar las cosas, ¿no? Pero en esta conversación estoy entendiendo también cuando dicen observamos, ¿no? Entonces estoy pensando que es como si me viene un pensamiento, entonces que lo sigo, ya no lo sigo, porque ajá. ahora, ¿sí me entiendes? Porque ahorita no lo estoy siguiendo nada, solo estoy dejando ir todo, ¿no? Ujú. Y hay momentos, no todo el tiempo, a veces estoy 15 minutos y como si no hubiera estado, pero estoy tranquilo. Pero a veces sí siento que en pequeños momentos, esos 15 minutos, como que estuve, ¿no? Ajá. Pero en ningún momento estoy pensando en lo que siento en ese momento, ¿no? En mis pensamientos, o sea, solamente estoy en mi respiración. Mm, Y me vienen, por ejemplo, unas ideas de, qué sé yo, un pequeño conflicto con mamá, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a mi respiración. Entonces, no sigo explorando, digamos, esa idea, ¿no? Entonces, esa es un poco la duda, ¿no? ¿Debo soltar las cosas o seguirlas? Estoy medio perdido, ¿no? Pues, Chévere, chévere, Nicolás, lo que traes y muy linda tu pregunta, muy honesta y muy pocas veces la hacemos, ¿cierto? Yo he oído también eso como que cuando uno se sienta, ¿qué hace? ¿Cierto? Como que todos hablamos de meditar y de pronto tenemos experiencias muy distintas de lo que es. Y chévere, rico hablar de eso, ¿cierto? Como ujú, compartir desde ahí, desde la experiencia. Entonces, sí, como para mí, la meditación contemplativa es contemplar, ¿cierto? Lo que sea que aparezca, desarrollar como la mirada de testigo, ¿cierto? Como atestiguar lo que pasa en tu mente y con mente me refiero como a la conciencia más bien, ¿cierto? Como lo que pasa en la conciencia. Entonces, hay una imagen que a mí me gusta mucho y es como si estuviera sentado observando un lago en una sillita, ¿cierto? Ese es como el testigo. Y lo que pasa en el lago es la mente, ¿no? Entonces a veces llega un pájaro y, ¿no? Como que se mete al lago o hay una brisita y mueve los Ujú. árboles de alrededor o hace ondas, ¿sí? Como que pasan muchas cosas sutiles y de tipos muy distintos ahí y pues eso es como lo que observamos, ¿cierto? Como que estamos ahí desarrollando
la capacidad de estar presente con lo que sea que aparezca. Y a veces lo que aparece es un dolor, ¿cierto? A veces una emoción, a veces un pensamiento, pero entonces no me voy corriendo persiguiendo la gaviota, ¿cierto? El pájaro que llega. Es como que lo observo, llega y no me aferro a él, ¿cierto? Como lo que tú dices, como lo que yo entendí es, me podría enganchar, ¿no? Como, ay, Sí. sí, mi mamá, ¿qué fue lo que hizo? Y entonces yo le diría, y no sé qué, ¿no? En este automático como de seguir ahí rumiando. Entonces, como, ay, lo, el testigo lo que dice es, uy, me doy cuenta, ¿no? Que me aparece este pensamiento sobre lo que pasó hoy con mi mamá. Ya lo suelto, ¿no? Me doy Es cuenta. todo. Claro, y lo suelto puede ser volviendo a la respiración. Sí, claro. Y a veces hay pensamientos que son muy tercos, ¿no? O somos muy tercos. Entonces vuelve, ¿no? Y vuelve, porque estamos muy enganchados, ¿no? Con esto que pasó esta mañana, la pelea que tuve, ¿no? Entonces vuelve y vuelve. Entonces me doy cuenta, ¿cierto? Me doy cuenta de mi mente, ¿sí? ¿Sí? Me doy cuenta que este pensamiento está muy presente, ¿sí? Yo lo que hago cuando hay algo que está muy, muy, muy presente, em, es atenderlo, ¿cierto? Es como, bueno, pues hay algo que necesita ser visto, ¿cierto? Como, qué es, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Cierto? Como ir a la gaviota o al pájaro Uf. y decir como que estás necesitando, ¿cierto? Como en qué te puedo ayudar, ¿sí? Como sentarnos a tomar el té, ¿no? Ahí también esta imagen que dice con lo que aparezca. Y de pronto lo puedo curiosear un ratico, ¿cierto? Me puedo Ah, quedar ahí viendo como qué es lo que está comiendo esta gaviota, que por qué es que insiste, ¿será que no alcanza a agarrar lo que necesita? ¿No? Como curiosear el pensamiento, qué es lo que me dolió de eso con mi mamá, ¿no? Como que lo curioseo un ajá. poquito y lo suelto, ¿sí? Y voy aprendiendo de mí ahí, a veces me doy cuenta de una necesidad que tengo y a veces pasa que después de la sentada a meditar, como que me voy con ok, yo necesito tener esta conversación porque no estoy tranquila, ¿no? Me doy cuenta que esto viene y viene y viene, ¿no? Es como una forma de conocerme, ¿sí? Entonces sí, es como este punto medio, ¿no? Observo, no me engancho, y si hay algo que aparece mucho, pues me doy cuenta que está siendo importante de alguna manera y lo investigo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Te hace sentido? Sí, me hace sentido. Me parece como que, porque lo que pensaba era que estos pensamientos me distraen de mi respiración. Ajá, ajá. Entonces, lo que no quería yo, o sea, claro, cuando me doy cuenta que me distraigo, puede ser como de no juzgarme y tal, ¿no? Ujú, Suavecito, de volver a mi respiración, ujú, pero no ando siguiendo, es más que todo como una pausa, ¿no? Como que todo pasara y yo sigo aquí, ¿no? Y todo pasa frente a mí, pero no me fijo me fijo, pero no me fijo, ¿no? mm, Mm, Estoy aquí, lo veo, pero no voy, como dices un poco, ¿no? ujú, Pero no lo exploro como, nunca lo he curioseado, nunca lo he, ¿no? mm, Solamente para mí era una distracción y ya está, ¿no? ujú, mm. Solo eso. Pero voy a probar. Eso. Y cada vez Gracias. que te sientes o nos sentamos, podemos también como, sí, como intencionar, ¿no? Como que quiero practicar esto de concentrarme, ¿no? De traerme a la respiración una y otra vez, ¿sí? Con la flexibilidad de que si emerge algo que necesita ser visto, pues no peleo con eso, ¿cierto? Un poco soltando la exigencia, vean cómo en el relato está esta exigencia de hacerlo bien, de me distraigo, ¿cierto? Ujú, Ahí ujú. también es la mente actuando Sí, con sus patrones que salen en la vida diaria, ¿cierto? Como de así no, ¿no? Tienes que hacerlo mejor, tú no lo estás haciendo bien, ¿sí? Entonces, como también en la práctica nos relacionamos distinto con nosotros mismos, ¿sí? Y es como, bueno, pues suavecito, con amorcito, ahí voy aprendiendo a soltar. Y también, pues si necesito atender algo, pues lo atiendo. ¿Por qué no? Mm, sí. Mm, bueno, eso. Gracias, Nicolás. Listo. Mar,
yo creo que Mar, y seguimos, ¿cierto? Como con la charlita. Una Álvaro. mención cita frente a lo de Nicolás antes de pasar a Mar, Sandris, y es que está muy interesante lo que nombrabas, Nicolás, porque también, y como decía Sandra, es como poder resignificar el rol de las distracciones dentro de la práctica meditativa, ¿no? La distracción no como una señal de que estoy haciendo lo malo, de que algo está ocurriendo que no debería ocurrir, sino más bien las distracciones como un elemento de la práctica que te abre la posibilidad de entrenar habilidades que son fundamentales dentro de la meditación. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la descripción que hacía Sandra, si llega una distracción, si yo me doy cuenta de la distracción en lugar de estar absorbido en la historia mental, ese darse cuenta es una destreza fundamental de la cual tú no podrías entrenar o desarrollar a menos que esa distracción ocurriera, ¿verdad? Entonces, el darme cuenta de la distracción, primera destreza clave que se entrena allí. La segunda destreza clave, redirigir la atención a un ancla, que en este caso puede ser la respiración. Ese ejercicio de redirigir la atención, así sea por un segundo, es un entrenamiento vital, porque en la medida que yo puedo redirigir la atención una y otra vez, voy fortaleciendo mi capacidad de estar presente, ¿sí? Y otra destreza fundamental allí es una vez redirijo mi atención, cuánto puedo sostener mi atención en mi respiración o en el momento presente, ¿no? Y ese sostenerla puede ser al principio un segundo, perfecto, es un segundo que vas ganando, luego serán 5 segundos, luego será un minuto, y ahí entonces vas entrenando la capacidad de sostener la atención. Entonces, fíjense cómo la distracción entra a jugar un rol preponderante para el desarrollo de estas habilidades que a la postre son las que fortalecen los estados de presencia. Gracias. Mar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, yo me quiero como dar un permiso de compartirles una experiencia meditativa que tiene relación con una acción, ¿sí? Como con la presencia y con lo que ustedes están hablando. Voy a intentar ser como muy rápida porque sé que también el tiempo es importante, ¿cierto? Entonces, resulta que yo me fui con unos amigos, estaba con unos amigos en Pance. Para los que no conocen Pance, es en Cali, es un río y es muy bonito. Entonces estaba yo con ellos allí, disfrutamos mucho la tarde y tuvimos la idea de limpiar el río. Entonces nos pusimos, pues cogimos una bolsita y nos pusimos y estuvimos como muy conectados con esa actividad, como haciéndolo muy a gusto, como que habíamos pasado una linda tarde y bueno, lo hicimos. Y cuando yo llegué a mi casa, pues yo casi siempre, yo tengo una práctica regular, no, a veces medito mucho tiempo, a veces medito 10 15 minutos y medité. Y resulta que en esa meditación me pasó algo muy particular y allí viene mi pregunta. Resulta que yo empecé a meditar y yo tenía mis ojitos cerrados y yo empecé a ver como que la habitación como tal y como era, pero yo tenía los ojos cerrados, ¿cierto? Y de repente del techo empezó a caer, empecé a ver agua, ¿sí? Empecé a ver agua. Y me pareció muy llamativo. Y la sensación que me dio, o sea, la sensación que yo tuve en ese momento fue tan, o sea, como tan bella, porque yo sentía que como que el agua era demasiado pura. Y yo cuando yo empecé a ver como que el agua me estaba mojando, empecé a ver como si el agua me estuviera mojando a mí. Yo dije, ay, eso no, o sea, eso no tiene sentido, ¿cómo, cómo, cómo me está pasando eso, no? Entonces, bueno, la mente tiene como muchas cosas, a ver, ¿cómo lo llevo a la palabra? Como que, mm, como que es inabarcable. De alguna manera la mente es inabarcable porque entre más utilizamos, ¿sí? Entre más atentos estamos, entre más presentes estamos, hay partes de la experiencia humana que se van develando, ¿sí? Que no sabemos definirlas seguramente todavía a través de la ciencia, por eso tal vez la espiritualidad a veces nos da como unos matices, ¿sí?
que también hay que equilibrarlos y hay que verlos con mucha objetividad. Pero mi pregunta en base a mi experiencia era la siguiente. ¿Ustedes cómo ven, Sandra y Álvaro, cómo ven cómo interactúa la intuición como una forma de también de llegar a otras formas de conocer, de saber y que se puede articular a través de la meditación, porque la meditación nos utiliza, ¿sí? Entonces quería hacerles esa pregunta. Gracias. Gracias, Mari, gracias por compartir tu experiencia. Pues yo te voy a responder desde cómo yo lo vivo, ¿sí? Y cómo yo lo comprendo. Y para mí la intuición es una percepción como ampliada, ¿sí? Como una capacidad de percibir, ¿cierto? Como una sensibilidad ampliada que toca unas sutilezas, ¿cierto? Como una información más sutil, que no es como el computador, ¿cierto? Que tengo enfrente, sino como una sensacioncita que voy sintiendo porque medio percibí algo. Entonces, en esa medida, como que desde esa definición, pues, em, la relación que tú propones o que te cuestionas, como que siento yo que es en la práctica meditativa yo voy afinando como mi sensibilidad, ¿cierto? Como que voy como aprendiendo a darme cuenta de más cosas, voy ampliando, ¿cierto? Como que las sensaciones más sutiles las empiezo a percibir porque hago silencio y me pongo en calma. Entonces voy como ampliando la capacidad para conectarme con esa otra información. ¿Cierto? Como que a veces si voy a toda carrera en piloto automático, pues no la cacho, ¿cierto? Como que se me pasa. ¿Mm? Eso sería lo que yo diría. Mm. Alvarito, ¿está bien para ti así? ¿Te hace sentido? Bueno, eso. Bueno, haciendo como honor al tiempo, como cuidando un poco el tiempo y dejando espacio para la práctica, yo voy a avanzar acá un poquito. Lo que quisiera comentar tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando, entonces siento que está fácil como recogerlo. Y es, por un lado, como esta pregunta de, pues bueno, ¿qué es lo que cultivamos cuando nos sentamos a meditar? ¿Cierto? Porque es importante. Y a mí me gusta como resumirlo en estas dos categorías grandes que nombra Tara Brach en este libro que nos compartió Josema, como volviendo al marco del curso de aceptación radical. Y ella lo que dice es como que lo que desarrollamos es, por un lado, la sabiduría, ¿cierto? Como esta capacidad de ver con claridad, ¿cierto? Como de percibir lo que hacemos cuando atendemos con una atención afilada, ¿cierto? Nos sentamos a sentir lo sutil, ¿cierto? Que muchas veces a veces puede ser como el aire entrando por las fosas de la nariz, ¿cierto? Como la atención afilada que nos permite ver la experiencia tal y como es, ¿no? Como percibir con claridad. Ese es un ala de lo que hacemos. Y otra ala, yo puse ese pajarito en esta diapositiva porque Tara habla como de que es como dos alas que se necesitan para volar, ¿cierto? Y la otra es la compasión, ¿sí? Y es que cuando nos sentamos a meditar, no nos sentamos solo como a atender o a concentrarnos, ¿cierto? O a observar, sino a desarrollar una actitud, ¿cierto? Cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos con eso que está emergiendo, ¿sí? Y una cosa como que no puede ir sin la otra, se complementan, ¿sí? Entonces, como que esto de la actitud es un poco lo que hablamos acerca, por ejemplo, cómo nos relacionamos con nosotros cuando nos distraemos, ¿cierto? Y es con compasión, ¿no? Es como eso es lo que desarrollamos. Con apertura,
sin juicio, ¿no? Permitiendo lo que sea que esté pasando, pues porque es que es lo que está pasando, no puedo hacer nada más, ¿cierto? Entonces como lo que sea, con lo que sea estoy, ¿cierto? Le digo sí a lo que sea que aparezca y lo observo y lo curioseo, ¿cierto? Entonces acá aparecen en mindfulness, que es como pues una forma de meditar que surge como de una tradición que ahorita Álvaro les va como a ubicar bien como en estas ramas, pero pues al final mindfulness es meditación. Hablamos de actitudes que desarrollamos en la meditación y una es no juicio, aceptación, no forzar, ¿cierto? Un poco lo que hablábamos como no forzar, no obligarnos, ¿no? Tengo que hacerlo de esta forma, no, es como fluir con lo que sea que aparezca, traernos, ¿no? Como bondadosamente, pero si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces como que cultivamos eso, poder ver con claridad, pero también cómo nos relacionamos con lo que sea que aparezca, que es de manera bondadosa o compasiva, como lo queramos decir, o gentil también es otra forma como de decirlo, con lo que sea que aparezca. Mm, y en esa medida, como que se va revelando la utilidad para el espacio terapéutico, ¿cierto? Porque me voy a volver acá a eso, y es en el espacio terapéutico la meditación es útil en la medida en que primero como terapeutas, nos ayuda a desarrollar como esta forma de relacionarnos con lo que sea que emerja, ¿cierto? Y lo que sea que emerja en el otro, ¿cierto? Como es esta historia que el otro trae o esta emoción que el otro trae, cómo nos relacionamos con eso, con esta cualidad de presencia, ¿cierto? Como decía Ana, como de verdad presentes para recibir lo que sea que hay. Esa es la claridad, el ala de la claridad, pero también con compasión, sin juzgar, ¿cierto? O a mí me gusta más también decir, dándome cuenta de mis juicios, ¿cierto? Porque es que no se puede pelear con la mente, ¿no? Como que es lo que es. Y a veces sale un juicio y la diferencia es que no me engancho, ¿cierto? Sino que lo observo como observo el pajarito en el lago, ¿no? Es como, ay, un juicio, ¿sí? Y ya, y lo dejo pasar, ¿no? Como que no me quedo ahí como, uy, sí, es que no, es como, ok, veo ese juicio y eso es información que me sirve también para la terapia, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar para acá. Lo que observamos, lo que aprendemos a ver con claridad, ¿cierto? En el espacio terapéutico es al otro, ¿cierto? Que esto en terapia gestal que veíamos ayer en el curso le llamamos escucha externa, es lo que decíamos ahorita con Andrés de lo que percibo con mis sentidos externos, ¿cierto? Lo que oigo, lo que veo, lo que siento. Entonces, eh, percibo con claridad lo que el otro trae, su relato, pero sus gestos, su postura, cómo cambia cuando me habla de otro tema, ¿no? Estoy muy en la jugada de la percepción, he entrenado este observar con claridad, ¿no? Estar muy presente. Pero también me estoy observando a mí a la vez, porque también he entrenado, me he sentado conmigo a darme cuenta de cómo emerge una emoción, de cómo emerge un pensamiento. Entonces, mientras escucho al otro, me doy cuenta de lo que me pasa a mí, ¿cierto? De estos pensamientos que emergen, pero también de lo que se me mueve en el cuerpo. A veces me llega un dolor cuando el otro me habla de estar pendiente de la mamá, ¿no? Entonces es como, ok, eso puede ser como una carga, ¿no? Se siente pesado, porque empezamos a reflejarnos en el espacio terapéutico y esto es como lo tercero que observamos, como que hay algo en el medio, ¿cierto? A esto le llamamos a veces el campo, ¿sí? Es como que terapeuta que a mí me gusta mucho, Jean-Marie Delacroix, habla de la tercera historia, ¿no? En el espacio terapéutico estás tú con tu historia, estoy yo con mi historia personal y está nuestra historia en la relación terapéutica, ¿no? Esto que pasa en el centro. Em, Eso también lo observamos, ¿no? Me doy cuenta cómo yo me molesto, cómo me acerco, qué pasa con el otro en la relación, lo que calla, ¿cierto? Lo que se avergüenza decirme, bueno, eso. Entonces, un montón de información, ¿no?
Entonces está el ala de la claridad. ¿Cómo observo eso con claridad, con la presencia que requiere em, para ser observado? Pero también con compasión, ¿cierto? ¿Cómo observo esto con aceptación? Y para mí eso es como de lo más importante que entregamos como terapeutas, ¿no? Es esta posibilidad de acoger lo que sea que el otro traiga sin juicio y poderlo investigar juntos con curiosidad, ¿cierto? Eso es lo que pasa en el espacio terapéutico. Y eso requiere este entrenamiento, ¿no? Esta cualidad de presencia, esta actitud de verdad, apertura y no juicio para poder ver lo que sea que emerja con curiosidad, ¿sí? Entonces, ahora sí, devolviéndome, ya te doy la palabra, Alvarito, como para cerrar, como que entre la meditación y la terapia hay muchos puntos en común. Para mí los dos son como altares de encuentro con nosotros mismos, ¿cierto? Yo me siento a meditar para encontrarme conmigo y ver qué me está pasando, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? En qué ando pensando? ¿No? Encontrarme conmigo, que es lo mismo que voy a hacer a terapia, ¿cierto? Ir a encontrarme conmigo, solo que con un otro que me atestigua, ¿cierto? Es como que en la meditación me siento yo y yo soy el testigo. En la terapia es con un otro y somos dos como curioseando, investigando, atestiguando lo que sea que pasa. Y en esa medida, lo que ponía ahí es como que se amplía el contenedor, ¿no? Como que hay más espacio porque son dos conciencias observando de esta forma particular, ¿cierto? Como con apertura, con curiosidad y con compasión o con bondad o con aceptación de lo que sea que pase. Entonces sí, como que una cosa alimenta a la otra, ¿cierto? Y sí que es clave entrenarnos, ¿no? O cultivar esta, sí, como esta forma de encontrarnos con nosotros que al final es lo que vamos a entregar en el espacio terapéutico. Mm, Alvarito. Sí, no iba a mencionar esta metáfora que normalmente utilizamos para hablar de la meditación como ese terreno de entrenamiento y la psicoterapia de la vida como el partido de fútbol, ¿no? Entonces, sí, digamos, nos sentamos y practicamos la autoobservación, afinando el testigo interior de tal manera que cuando salgamos, ya sea en la vida cotidiana o en el ejercicio terapéutico, entonces estas habilidades como la claridad y la compasión de las que hablaba Sandra, pues puedan emerger de manera más natural y más espontánea, ¿no? Dentro del ejercicio de acompañamiento. Eso. Eso. Y a esto yo le sumaría como que al final es, ¿cierto? Yo me cultivo a mí y me aprendo a observar para ir a terapia como terapeuta, pues como a transmitir también esa forma de estar con lo que sucede al consultante al final como que también se enseña. em, y en la medida en que me doy cuenta del otro y me doy cuenta de mí, mm, como que a veces me doy cuenta que hay cosas en mí que hay que atender, ¿cierto? Y esto pasa como terapeutas y es que me pillo lo que me pasa con el relato del otro y muchas veces como que me encuentro con con un apretado especial, ¿no? Como con una cosita que me queda ahí sonando y entonces lo llevo yo a terapia, a mi propia terapia, ¿cierto? Y este es el ejercicio como en el que nos vamos acompañando mutuamente unos a otros, ¿cierto? Como yo como terapeuta, cuando se me mueve algo en la terapia que acompaño, pues lo trabajo en mi propio espacio terapéutico. Y bueno, esto también pasa en una cuña al espacio de supercovisión que tendremos en la segunda etapa del curso de psicoterapia. Vamos a estar ofreciendo como un espacio, lo llamamos supercovisión, porque de casos o de experiencias, porque es como un espacio como este charladito en el que la idea es como analizar o compartir juntos casos nuestros o viñetas de casos para charlar, ¿no? Como acerca de qué nos pasa como terapeutas, ¿cierto? Y el espacio de supervisión normalmente para los terapeutas es un espacio de cuidado,
¿cierto? Donde normalmente yo voy a supervisarme cosas que se me están moviendo cuando acompaño a otro. Es la terapia del terapeuta, ¿sí? Como que es parte de esto, ¿no? Como de asumir el compromiso de verme todo el tiempo, de estarme trabajando. ¿Sí? Listo. Bueno, pues yo creo que en cuanto a charla, podríamos decir que podríamos cerrar ahí por tiempo más que todo, ¿cierto? Y para poder alcanzar a hacer una practiquita de cierre, ¿cómo están? ¿Alguien tiene por ahí algo como que quisiera decir como urgentemente? Como que no quiere pasar a la práctica sin compartir algo que esté por ahí. Listo. Bueno, aquí estoy como pasando las caritas. Vale, entonces estamos. Listo. Claro, sí, dale siguiente. Ahí. Ajá. Vale, entonces, bueno, quizás para las personas que están en el curso de psicoterapia transpersonal con José María y para las personas que nos acompañan por primera vez, viene bien simplemente tener como referencia que existen múltiples tradiciones dentro del mismo budismo eh, que tienen prácticas con particularidades en sus estilos, en sus intenciones, en los énfasis que hacen. Si bien todas de alguna forma comparten la misma Ya. raíz, que son las enseñanzas del Buda, eh, estas tradiciones también han venido desarrollando sus maneras de meditación. Aquí en Caminamos en particular bebemos de tres tradiciones comúnmente. Una es la meditación Zazen, que viene del budismo Zen, la meditación Shamatha del budismo tibetano y la meditación Samadhi del budismo Theravada Vipassana. Eh, no me voy a detener mucho en esto, en esta diferenciación, solamente nombrar que las dos primeras, Zazen y Shamatha, eh, es una práctica que se realiza con los ojos abiertos. Zazen hace mucho énfasis en la postura, ¿no? En cuidar la postura impecable, y en el no intervenir en el flujo de lo que emerge durante la meditación. La meditación shamatha del budismo tibetano también usa los ojos abiertos, pero digamos que la postura no adquiere tanta relevancia, tampoco lo hace en la meditación samadhi. Esta última tiene la particularidad de que se practica con los ojos cerrados. El tema de los ojos, digamos, en última, realmente se vuelve un tema de lo que se siente mejor eh, para la meditación. Sin embargo, pues a nosotros nos gusta invitarles a que lo hagamos con los ojos abiertos, ¿no? Y exploremos esa posibilidad de hacerlo de esa manera, también como una forma de ayudarnos a anclarnos en el presente, ¿sí? Si los ojos están fijos en un punto al frente, nos ayudamos a dejarnos llevar tanto por la mente y los pensamientos. Entonces, sin más preámbulo, los invito a que pasemos entonces a la meditación. Ah, voy a invitarles a que se ubiquen de tal manera que puedan dirigir la mirada, como decía, a un punto al frente, que puede ser la pared, puede ser un objeto en particular. Ah, vamos a tratar de que la postura sea una postura tranquila, relajada. Si se alcanzan a notar algún tipo de tensión o presión en alguna parte del cuerpo, miren si es posible soltar deliberadamente. Y mucha suavidad, vamos a llevar la atención a la respiración natural. Noten el efecto que trae el poner la atención en ese ritmo natural de respiración.
Simplemente soltamos el control, confiamos que el cuerpo sabe respirar. Nuestro trabajo es simplemente observar momento a momento cada inhalación, cada exhalación. Va a ocurrir que mientras estamos aquí sintiendo la respiración, empezamos a notar pensamientos, emociones o incluso sensaciones, recuerdo, anticipación, historia. Es algo perfectamente natural, es lo que la mente hace, pensar. Simplemente darnos cuenta, suavemente traemos la atención de regreso a la respiración. Y desde la respiración contemplamos cómo la experiencia interna se despliega sin intervenir en ella, sin dejarnos atrapar en ella, usando la respiración como el lugar al cual volvemos y desde el cual contemplamos la dinámica interior. Acá, cuerpo, los pies, las manos, cuenta, qué es eso que se siente, qué cambió o qué permanece igual. Sea lo que sea, le damos la bienvenida.
Miramos entonces. Lo hacen. Vale, bien. Vamos entonces a volver acá. Bueno, quien quiera comentar o compartir brevemente, ¿no? ¿Qué, qué notó en esta ocasión? ¿Qué, qué se da cuenta? ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo se diferenció esta vez esta práctica de la primera vez, ¿no? De la práctica que hicimos al inicio? También podría ser interesante nombrar eso. Dale, Sebastián. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, pues no sé, me ha ocurrido, no sé si es por la noche, tal vez porque ya estoy un poco cansado, pero eso me pasa también cuando me pongo a ver, digamos, estrellas, ¿no? Entonces la visión, empiezo a meditar con los ojos abiertos, pero la visión ya como que se nubla y siento un poco como atrayéndome a ese objeto, pero se nubla absolutamente todo lo demás. Sí podría ser como esa experiencia. Tanto así que a veces como que se nubla tanto que como que, uff, no sé si me voy tanto, ¿sabes? Eh, no sé, eso es, pero no sé si es por la hora. Podría intentarlo en el día, ya que normalmente pues hago Vipassana. Ah, ok, ok. ¿Está bien para ti ese efecto de esa experiencia o es algo que sientes que no tanto? Es que siento que, uff, no, no sabría, ¿sabes? Ok, No me lo bien, había preguntado. ok, Sí, bien. Suena algo interesante de curiosear, pues simplemente es, ¿no? Eso es lo que ocurrió en este momento en la práctica y entonces podemos abrirnos a ello y poderlo observar. Bien, gracias, Sebastián. ok. A ti. A mí me parece, Sebastián, chévere este elemento que traes chiquito de, no sé si es por la hora, porque me lleva a esto de cada vez que cerramos los ojos o nos sentamos pues a observarnos, nos encontramos distintos, ¿cierto? Como esta
conciencia de la impermanencia. Y a veces la mente está súper rebotada, a veces está en calma, a veces está viendo con claridad, a veces está viendo la lucecita, ¿cierto? Y es como le entro a eso con curiosidad. Y entonces desde ahí me voy desidentificando con las historias que me he hecho sobre mí, ¿cierto? A mí a veces me pasa con estudiantes de meditación que dicen como, ay, no, yo soy muy distraído, ¿cierto? Como yo eso no lo puedo hacer. Y es como, pues, con mente de principiante intentemos, de pronto a esta hora sueles estar distraído más tardecito, después de comer, antes, ¿no? Como ir experimentando qué pasa si medito antes de dormir, me quedo dormido, listo. De pronto no, de pronto estoy tan cansado que la mente está más tranquilita, ¿cierto? Como que irme conociendo y curioseando y soltando la identificación y los cuentos, las historias, y sabiéndome impermanente. Mm. Mm. Gracias por darle la cuñita para eso. Siguiente, Sandris. Vamos entonces cerrando. Simplemente queremos brindar como una información de un session que va a haber en Barichara, un retiro de meditación Zen, la práctica de Zazen. eh, Personas que de pronto estén interesadas en seguir profundizando eh, su, su práctica y su experiencia con la meditación, pues esta es una grandísima oportunidad de poder hacerlo en un entorno idóneo para ello y con la posibilidad de recibir una instrucción mucho más detallada. También están otras ofertas como el retiro de 10 días Vipassana, eh, es un retiro que se hace en diferentes regiones, en Cali, en Medellín, en Pereira, en Bogotá. Y bueno, es una manera de mandarse con profundidad en la práctica de la meditación. Es muy recomendado. Esa es mi práctica personal, es la que hago desde hace ya más de 10 años y bueno, es una experiencia pues, de verdad transformadora para personas que estamos sintiendo el llamado de poder, de querer conocer un poquito más sobre este tipo de experiencias. Entonces eso es, no sé si haya ya preguntas o observación final para nuestro Hay un, cierre. hay un par de preguntitas, una que llegó aquí a último minuto y una que había por ahí hace ratico. Y también está la de Andrés, que creo que tiene que ver con esta última del espejo. Creo que sí la hizo Andrés, no me acuerdo, pero bueno, te la leo. Por favor, ¿podrían hablar acerca de las relaciones entre la conciencia de las sensaciones corporales y el inconsciente, individual y colectivo? Mm, que tiene que ver con esta, como lo ponías, esta imagen del cuerpo como espejo, ¿cierto? Donde se reflejan los contenidos del inconsciente. Sí. El cuerpo es un gran captador de estímulos, tanto externos como internos. Eh, Muchas veces el cuerpo está reaccionando de maneras que la mente superficial no logra captar o no logra darse cuenta. Entonces lo que ocurre con la meditación es que al afinar la atención, poderla bajar al cuerpo y empezar a reconocer sensaciones más sutiles, entonces empezamos a percatarnos de esa información que el cuerpo está recibiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Mucha de esta información está en el inconsciente, personal o colectivo. Esta información que el cuerpo está recibiendo, ¿no? Que el cuerpo está captando, genera reacciones a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones, a nivel de nuevas sensaciones. Entonces, el cuerpo se vuelve una caja de resonancia muy importante para poder empezar a reconocer, ¿no?
esa información que quiere emerger o que está o que emerge, ¿no? Y desde ese lugar empezar a darle sentido, eh, facilitar también la manifestación de esos contenidos sin las interrupciones que genera la mente a través de los mecanismos protectores. Los mecanismos protectores lo que hacen es cortar la experiencia que va emergiendo continuamente. Eh, Entonces, en la meditación, lo que entrenamos es la capacidad de poder abrirnos a esas experiencias que quieren emerger, permitirles que sigan su ciclo experiencial, que se complete el ciclo experiencial que necesitan, y al mismo tiempo poder entonces darle sentido, darle significado. No sé si eso es claro y si eso responde a la pregunta de Agustín. Si Sandris quieres agregar algo allí. Sí, yo a veces he llegado a pensar que el cuerpo es el inconsciente, como que es a donde se guardan las cosas que no pasan por lo lingüístico y lo consciente, ¿cierto? Entonces, por medio de una postura o de un dolor o de una enfermedad eh, o de ¿no? una tensión, como que se van guardando es allí en el cuerpo contenidos. Y entonces es a través de la conciencia del cuerpo que podemos como ir desplegando, ¿cierto? Como o accediendo a esa información. Mm, sí, bueno, y hay una pregunta que hizo Van hace rato, y es cómo diferenciar entre meditar o usar la respiración mientras se acompaña a alguien. ¿Nos quieres contar un poquito, Van, más de esa pregunta? Como explicarnos un poquito. Hola, bueno, Hola. gracias. Sí, o sea, como que cuál es la diferencia entre meditar uno mismo y como proponer el, como el recurso de la respiración para calmar a alguien. No sé si, si me explico. Sí, ah, digamos, allí tú nombras algo importante porque la respiración puede usarse de diferentes maneras, ¿no? Al final es una herramienta. Tú la puedes usar como una herramienta de regulación emocional o como una herramienta de autoobservación. ¿Sí? Eh, Dentro de las corrientes de aprendizaje socioemocional se suele usar más de la primera manera, ¿no? Entonces respiramos para poder regular lo que estoy sintiendo, para poder sentir que, que, que tengo cierto manejo o control de la experiencia interior. La meditación en realidad se usa más de la segunda manera. Es un instrumento, es un puente de autoobservación, ¿sí? La autoobservación de lo que está haciendo en ese instante. ¿Sí? Eh, entonces, en el contexto de la terapia, tú podrías usarla de ambas maneras, dependiendo de lo que estés queriendo hacer con ella, ¿no? Eh, y, y digamos, si ambas maneras son igualmente útiles y pertinentes en ciertas circunstancias. Gracias. Sí, para mí la diferencia podría ser como el objetivo también, Van, y es como desde esta actitud meditativa de la que hemos estado hablando, ¿cierto? La meditación podría ser como un date cuenta cómo estás respirando, ¿cierto? Y no contrólate, ¿sí? O no como que eso se baje, sino vamos a estar con eso que hay un ratico, ¿cierto? Como que a través de la meditación estamos observando la respiración, pero seguramente está agitada, digamos, y no la intentamos cambiar. Observamos la respiración agitada, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Y el pecho apretado y estamos con eso, ¿cierto? Es como un estar con
dándome cuenta, ¿no? Entonces llevo la atención a la respiración y me doy cuenta cómo está sin intentar modificarla. La atestiguo. ¿M? Y en esa presencia eh, puede pasar que se empiece como a calmar, ¿sí? Pero no es el objetivo, ¿cierto? No lo observo para que pase. Ujú. Mm, Gracias. Listo. Listo. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿cierto? Vamos. Ay, bueno. Por último, también pues como invitarlos al curso de psicoterapia transpersonal, todavía estamos recibiendo personas, como los que están se dan cuenta que todavía se pueden sumar, las clases pasadas están grabadas y está siendo un camino bien bonito. Entonces, si se animan, si les quedó sonando, si tienen curiosidad, pueden escribir a este WhatsApp que es del equipo operativo donde les pueden dar más información. ¿Listo? Como por si les quedó sonando el curso. Y bueno, invitarlos también a las charlas que vienen. Estamos como en una serie de charlitas que estamos dando los terapeutas. Entonces, pues nada, como que ahí nos vemos. ¿Listo? Y bueno, agradecerles por su presencia. Listos. Que pasen buena noche ya, despidámonos. Descansen. Gracias.